Salimos al aire con nuestro programa correspondiente al lunes 8 de agosto del 2016. Como siempre, mención previa a nuestro anterior programa. La semana pasada hicimos mención a dos casos puntuales que generó que en las redes sociales se generara una matriz de opinión en la cual nos reclamaron el dar información sensible que aparentemente es usada por el gobierno o que denota de que sabemos qué pasa en el alto gobierno y que no debemos colaborar con el gobierno, en fin. Vamos a hacer una aclaratoria. Cuando nosotros hablamos en la semana pasada sobre el mayor general Néstor Reverol y la ciudadana Socorro Hernández del CNE, era por la información que manejamos, el disgusto que hay, la gente que nos suministra información sin la cual no podríamos hacer este programa. Si en el caso de Reverol se derivó en el nombramiento como ministro de Interior y Justicia, dado la situación con la DEA y sus nexos con la droga, así como lo de la rectora Socorro, se dio el caso de que ha tomado un papel preponderante, y nos vamos a referir ahorita al terminar este comentario a lo que dijo hoy en una entrevista exclusiva, que obviamente está todo concatenado en un esfuerzo para violar los derechos de los venezolanos. Nos lleva al punto en el cual nosotros siempre hemos dicho que vamos a dar la información como sea, a favor o en contra de la MUD o del PSUV. No estamos ni sumando, ni restando, ni apoyando, ni ayudando. Simplemente damos la información para tratar de que el cauce de lo que los venezolanos durante 16 años han dejado que pase, deje pasar. O como dijo en estos días una persona a la cual admiro mucho, la magistrada Mármol de León, cuando escribió en su Twitter de que ¿será que somos como las vacas y tenemos la cuerda en el lomo y creemos que estamos amarrados? Es eso. Entonces mi reflexión va para esa gente que nos critica. Si nosotros hacemos esto y el gobierno toma decisiones o actúa, ¿por qué la oposición o el pueblo normal no lo hace también? Si ya se está viendo que lo que decimos se cumple, ¿por qué solo se actúa del lado del gobierno? Porque ustedes no toman acción en cuanto a la información, que al final vamos a hacer una reflexión para que la tomen en cuenta en vista a los acontecimientos por desarrollarse. Vamos a terminar este inicio con la mención que les prometí sobre el caso de la rectora del CNE, Socorro Hernández. Esta mañana, hoy, 8 de está fresco, salió una entrevista exclusiva con el diario 2001, una declaración, una entrevista donde ella declara que la petición de revocatorio se hizo a destiempo. En cualquier país que se precie de tener una democracia y una independencia de poderes, esto sería algo conocido como adelantar opinión a un tema que ella tiene que plantear en colectivo con los demás rectores que trabajan con ellas en el CNE. Ella ya adelantó opinión, causando un perjuicio a los solicitantes cívicos, porque no es un requerimiento político, sino cívico previsto en la Constitución, que la revolución misma sancionó en el 99 a través de un referéndum, por cierto. Lo bueno de esto es que ella dice, incluso se adelante y dice que ella no es ninguna incompetente cuando critica que le digan que no toma la decisión de tiempo, y aclara otra vez más, y cito textualmente: los incompetentes son los que solicitaron el referéndum. Incluso al final dice de que los afectados, en caso de la negativa, que ellos van a tomarse sus 30 días para decidirla, porque no hay ningún referéndum activado, lo volvió a aclarar, tendrán que irse a la sala constitucional del TCJ. Aquí se ve la soberbia, la desesperación del gobierno, porque ella dice que les toca ir a la sala constitucional. Lo que no sabe la rectora, primero, que adelantó opinión, que no debería haberlo hecho. Segundo, dice que le toca a la sala constitucional, que es la sala que está vendida, parcializada de manera descarada con el gobierno. Le digo, mire, rectora Socorro, no le toca a la sala constitucional, eso le toca a la sala electoral, porque es una materia específica de una de las salas constituidas en el TSJ. Así que cuando usted quiere ya saltarse todo esto y generar una opinión, queda más al descubierto la intención que tiene de torpedear el revocatorio. Entonces, queda en evidencia que una torpeza a este nivel solo puede ser generada por la información que dimos, que sumado a los eventos da como casual el que haya sido la rectora que trataron de robar saliendo de su trabajo al final de la avenida Baral hace 2 semanas atrás. Quiere decir que el ala
dura del gobierno, el ala talibán del chavismo, como Jagua y Tarek el-Aissami, están imponiendo todavía sus criterios, son más peligrosos que nunca. Amenazaron y consiguieron que la rectora esté ahora tomando más participación y asumiendo el papel a la cual ellos hicieron la amenaza. Esta misma gente es la que impone a Reverol, ficha de Tarek el-Aissami, que no va a permitir, lamentablemente no es porque lo digamos nosotros, tampoco tenemos esa preponderancia o importancia, pero no va a permitir que se dé el vacío de la cantidad de militares y civiles que están tratando de suministrar la información a Estados Unidos. Me imagino que ellos pensaron que además de las informaciones de inteligencia del G2, los cubanos que trabajan vigilando a los venezolanos en Venezuela, también está el hecho de que vieron que el programa dio la información y habrán asustado y habrá generado que del alto gobierno apoyaran a la Aissami por el caso latente de los sobrinos y se diera un nombramiento, por cierto, muy revelador, como dice el doctor Gervasi en su cuenta de Twitter, de que revela de que incluso quizá Reverol, pero para mí el Aissami detrás de él tiene más poder que el mismo Vladimiro Padrino López, porque en ese ministerio va a controlar fiscalía, porque son órganos de investigación de la fiscalía, aunque sabemos que los militares son los que van a Venezuela, incluso Luis Ortega Díaz va a mandar a los jueces, que ya hay un problema y hay una cacería detrás de varios que han empezado a ser jubilados por el temor en algunos magistrados a ser jubilados para cuadrar con más adeptos duros al régimen que los actuales, que muchos están dudando. Quizá también por eso la ciudadana Socorro Hernández, la rectora, salta a la sala electoral, que parece no estar tan propensa y es la que se demoró con la decisión de los 3 diputados indígenas, no esté tan propensa a ser tan arrastrada y sumisa como la sala constitucional, que por casualidad también Calixto Ortega salió hablando el viernes pasado defendiendo la gestión de los honorables magistrados de dicha instancia judicial. Mientras tanto, tenemos que la MUD, miembros de la MUD, creo que incluso Leopoldo López, quizá no lo hizo con la intención o fue el que generó la propuesta y quizá fue manipulada por la MUD, están convocando para una marcha nacional de grandes proporciones de rechazo al CNE por su demora. Dicha marcha está planteada para el 1 de septiembre del presente año. Estamos hablando de una marcha con 27 días de antelación. Mi análisis va a ser estrictamente lógico, sin pasión, aunque todo el mundo conoce mi posición con respecto a lo que hace la MUD. ¿Qué necesidad tiene de plantearse una marcha para protestar si esta se va a hacer 27 días después? Si no es ganar tiempo, es importante que hagas esta observación. En el devenir de estos 27 días va a salir la decisión del CNE, va a volver a hablar Jorge Rodríguez, va a hablar la Sala Constitucional, va a haber más problemas a nivel internacional y la marcha va a perder su objetivo antes de nacer. Esa marcha es convocada, repito, para protestar por el retraso del CNE. Obviamente el CNE de aquí a allá va a decir que, ya vimos la postura de la rectora Socorro, va a decir que no va al referendo revocatorio, va a decir que las fechas no están cumplidas, que las firmas están invalidadas, va a remitir el caso a la Corte, de manera de que pareciera que esa convocatoria el 1 de septiembre es solo para variar, ganar tiempo. Ganar tiempo en el sentido de que se cumplirá otro mes, sin que el gobierno haya sido puesto contra las cuerdas para cumplir con su deber cívico de rendirle cuentas al pueblo. Esto es lo que a mí me preocupa. María Corina Machado incluso dijo, fue un poco más allá, y creo que debe ser la raíz de lo que vamos a reflexionar ahorita. María Corina dice que ese día, si no hay revocatorio y ya está totalmente claro que ella, me imagino, sabe que son 27 días y algo debe pasar, ella señala que si no hay respuesta para esa fecha, la desobediencia civil prevista en el 350 de la Constitución debe dar paso a la acción popular del país. Quiero hacer una mención porque es importante, acercándose la fecha, a dos términos que tenemos que manejar. Como abogado les recuerdo que el 350 de la Constitución
establece que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos. Si vemos el enunciado de los 5 puntos finales, claramente el gobierno, el régimen, porque ya ni siquiera se llama gobierno, el régimen de Nicolás Maduro viola hasta los derechos humanos consagrados en principios internacionales que, por ejemplo, involucran que Mercosur esté tratando de sacarlo. Debo aclarar es que ese es el último artículo ante las disposiciones transitorias de la Constitución. Ya no hay más después. No hay un 351 que desarrolle la noción de cómo se va a dar la desobediencia civil. Obviamente en un programa lo dijimos que la desobediencia civil se materializará con la protesta que degenerará en una violencia porque al que usted le está protestando no se va a quedar tranquilo. Es obvio. Y no es que estemos llamando a la violencia. Y por eso estoy leyendo la Constitución para aclararles a tiros y troyanos que en este programa no estamos llamando a la violencia, sino estamos llamando a cumplir lo que establece la Constitución. Por eso me voy a retrotraer 17 artículos antes, porque la Constitución en este caso eso lo puso como parte de una Asamblea Nacional Constituyente, pero el artículo base del 350 para la acción del 350 es el 333, cuando establece que la Constitución no pierde vigencia ni puede ser derogada por ninguna autoridad legítima o ilegítima. Y cito textualmente: ante tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad debe colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Cuando uno habla de ciudadanos sin autoridad, está hablando de un ciudadano normal, común, que no tiene elementos ni jurídicos, ni de armas, ni de violencia, ni de ningún otro tipo, que debe hacer una conducta o ejercer una conducta proactiva para restituir lo que menciona después del 350. Y la única manera de eso es protestando. Una protesta que escale más allá de prender velas, desear y pedirle a cualquiera sea de los dioses, sea musulmán, sea cristiano, sea católico, testigo de Jehová. Cualquier situación que conlleve una posición de un ciudadano común sin autoridad va a denotar un rechazo pasivo que va a degenerar en un rechazo activo, que es la base de todo esto, porque la Constitución no puede llamar a la violencia, la Constitución se va a llamar a la paz. Pero obviamente va a llegar una coyuntura, y lo hemos dicho, este es el tercer programa donde lo nombramos, va a llegar una coyuntura que la persona a la que usted le está protestando le va a tener que responder con violencia. Entonces la violencia no va a ser generada por este lado, que va a ser la desobediencia civil, porque simplemente, por ejemplo, una lógica en cualquier país diría: yo voy a hacer desobediencia como trabajador en mi parte, en lo que me corresponde, en el metro no voy a trabajar, y el metro no va a trabajar. Podrá pasar 1, 2, 3 días, ya el cuarto día el Estado tendrá que restituir el transporte público, porque como Estado no puede propiciar el caos aunque lo vivamos de verdad. Entonces eso va a generar que Guardia Nacional, Policía tome este medio y empiece a trabajar. Eso va a generar la violencia. La violencia no la van a generar a ustedes. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque el gran temor de gente como María Corina, Chuo, no voy a nombrar a Henry Ramos porque para mí es un cómplice, y quizá el mismo Leopoldo y Lilian, cuando habla de que todo es con paz, va a llegar un momento en que la paz se va a convertir en otra cosa, y la gente hay que hablarle claro ya. Llegó el momento que esta desobediencia civil va a tener que ejercerse, y como tienen que saberlo ustedes, va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es el ejercicio de la violencia por el aparato represivo del Estado, que ya lo está ejerciendo y puso a los militares para prevenir esto. Es inevitable, pero no se los dicen. Esa violencia no la van a ejercer ustedes sino otros, pero es la única manera de que este país salga adelante. La desobediencia conlleva a desconocer al régimen, y el régimen, como cualquier ser humano, animal o lo que ustedes quieran nombrar, va a defenderse para evitar perecer en el intento, pero al final va a desaparecer. Vamos a hablar por último de un hecho simple, parece aislado, pero es parte del conglomerado de problemas y situaciones que vive Venezuela y que cada día se acrecentan más en un mundo en el cual vamos hacia un caos y una violencia social incontenible. Me refiero al discurso que dio el honorable mayor general Benavides Torres, nuevo comandante de la Guardia Nacional, con motivo del aniversario de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. En este evento se le notó la histeria producto del delirio extremen que debe causar tomar champaña Buclicro pico botella.
lo que hizo fue gritar de una manera casi que histérica, a alabar el sistema de los Castro, a alabar el sistema de la Guardia Nacional y la represión de la Guardia, meterse para variar con el imperio, hablar de todo el mundo en el gabinete. Pero lo más llamativo fue cuando se refirió a Reverol, no sin antes mencionar que también casi que empava a Fidel Castro, porque en su afán de jalar y quedar bien con todo el mundo, descubrió que Fidel cumplía 5 días después, cumplía años, y empezó, como decimos en Venezuela, a empavarlo antes porque no podía, el desenfreno no le permitía no jalarle al verdadero comandante y dueño de Venezuela. Pero llamó la atención que casi al final del discurso le dedicó loas a su antiguo comandante, al cual sustituyó e hizo todas las marramucias y chismes posibles para sacarlo de la comandancia de la Guardia Nacional. Me refiero al mayor general Néstor Reverol, el cual estaba en el acto, y Benavides Torres se deshizo en epítetos de admiración. Obviamente está asustado, sabe el poder que tiene Reverol, sabe cómo Reverol metió preso a aquel narcotraficante mexicano que le quitó todas las redes y hizo que él se posicionara junto con el Aizami y hicieran las rotaciones del ministerio para mandar la droga a través del cartel de Sinaloa. Pero ese es un cuento que ya hemos echado varias veces. Lo que llama la atención es que llegando tenemos eventos como lo de los funcionarios detenidos en el aeropuerto de Maiquetía por el envío de droga vía Aeroméxico a México de 600 kilogramos de cocaína, donde había 16 personas detenidas a la orden de la Fiscalía, de los cuales 4 son funcionarios de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Misma Guardia Nacional que está implicada en robos en varias fincas en el interior del país. Misma Guardia Nacional a la que le robaron armamento en varios puestos en la Vía Oriente. Todos ellos sometidos por AMPA común, y a los cuales le quitaron el arma. Misma Guardia Nacional a la cual ahora están incluso corriéndose en fiscalía el rumor de que van a imputar a varios miembros en las Guarnacas y en Caricuao, porque son los que aparentemente mataron al caballo negro del zoológico de Caricuao. O sea, estamos en un país donde la gloriosa Guardia Nacional lo que ha hecho es asesinar, violar derechos humanos y traficar con droga. Este es el reflejo de lo que es Reverol, Ramírez Torres, los directores de los aeropuertos como el de Valencia y el de Caracas, que está bajo comando de generales de la Guardia Nacional, como oficiales de la Guardia Nacional, que está plenamente comprometida con el narcotráfico internacional. Entonces, debemos reaccionar, debemos seguir trabajando, porque tenemos que sacar a este gobierno y a estos delincuentes que están hundiendo a Venezuela en la peor pesadilla de su historia. La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por